Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando. Mi programa se llama Un Nuevo Camino y es porque yo comencé un nuevo camino a raíz de un sufrimiento muy fuerte que viví. Y hablando de caminos, Berito, gracias. Hablando de caminos, nuestra vida es un camino hacia el cielo. Fíjense que hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Footprints, que se los recomiendo, que habla sobre el camino de Santiago de Compostela. Yo me casé, yo me divorcié, luego recibí mi nulidad por la iglesia, luego me volví a casar, ahora sí, esta vez válido, y me casé en la Catedral de Santiago de Compostela, que está en España. Me casé con un español, que es un excelente marido ahora. Y justamente en Santiago de Compostela, que es donde está el cuerpo del apóstol Santiago, discípulo de Jesús, hay un camino físico, es el de la foto de ahí, y muchos peregrinos de todo el mundo van a cada rato a hacer un camino espiritual y físico para encontrarse con Dios, para saber quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Entonces yo quise relacionar ese camino, que para mí es muy cercano porque ahí me casé, con el camino de nuestras vidas. Quise hacer una analogía porque de alguna manera yo hice ese camino a través del dolor y llegué justamente a Santiago de Compostela, ¿no? Porque ahí me casé. Entonces, quiero que se pregunten ustedes, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Estamos en el camino correcto? Porque muchas veces, estamos en el camino equivocado, nos frenan muchas cosas, un dolor, una distracción, una mala compañía, un mal consejo. Entonces tenemos que frenar y decir, a ver, yo quiero ir por el camino correcto siguiendo a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él ya trazó con sus propios pasos el camino, ya nos dejó el camino hecho. Tenemos nosotros que seguir sus pasos para no tropezar. Incluso los peregrinos que van a Santiago de Compostela dicen es que a veces hay atajos en el camino que se ven más fáciles y nos salimos del camino ya trazado por los expertos y ¿qué pasa? Nos caemos, nos equivocamos y literalmente ellos caen. Es un aprendizaje de que cuando nos salimos del camino y queremos imponer nuestras propias reglas, muchas veces nos caemos, desobedecemos y la desobediencia siempre trae dolor. Eso que ni qué. Ahí yo estoy proponiendo unas siglas que son J o Y, Joy, en ese orden para que nosotros podamos seguir nuestro camino en ese orden. Primero, viendo por Jesús, luego viendo por los otros, los amigos, familiares, y al final viendo por yo. Joy, Jesús, otros, yo. Ese es un camino que seguramente les va a servir muchísimo. Y también les quiero proponer hacer un camino de conversión. ¿Qué es la conversión? Es un camino de superación personal de cara a Dios. Que digamos, no importa que me haya equivocado, no importa si me drogué, si fui infiel, si la regué, si me revolqué en el lodo, no importa. Nunca es tarde para arrepentirse y para corregir el camino. Y que a partir de ahora, tu meta sea llegar al cielo a través de un camino de conversión, que es superarte personalmente, pero de cara a Dios, con sus reglas, que no son nada más que tips para que seamos felices. Tengo una hija de 11 años que se llama Karime, y le digo, nena, ¿qué son los mandamientos? Y me dice, mamá, es una lista de tips para ser feliz. Ella sí lo ve y me encanta. No lo ve como unas imposiciones y unas reglas. Ella lo ve como una lista de que si ella sigue, que el experto ya trazó para nosotros, vamos a ser felices. Y si obedecemos, siempre va a haber felicidad, porque el que obedece no se equivoca. A Dios le agrada la obediencia. Cuando desobedecemos, por soberbios y queremos imponer nuestras propias reglas, como les dije, siempre hay sufrimiento. Entonces, somos hijos de Dios, que eso nos quede claro, y estamos hechos para una dignidad muy alta. Cada uno de nosotros tenemos un valor muy especial simplemente por ser hijos de Dios. Y Dios nos espera con los brazos abiertos. Él quiere que ya lo recibamos en nuestra vida, pero que nosotros decidamos invitarlo a nuestras vidas. Él nos dio un libre albedrío. Él es omnipotente, pero nos dio libertad.
y respeta esa libertad. Tanto la respeta que si nosotros no lo invitamos a nuestra vida, Él, aunque se muera de ganas de entrar en nuestro corazón, no lo va a hacer, porque necesita que nosotros lo invitemos y que queramos estar con Él. De otra forma, seríamos unos robots programados, ¿no? Y estaríamos forzados a obedecerlo, forzados a amarlo, y a lo mejor llegaríamos al cielo de una manera obligada. El cielo es hermoso, pero Dios quiere que entremos ahí libremente, que nosotros queramos entrar, queramos estar con Él, y que no sea forzado para nadie. A Él le gusta que lo queramos libremente. Cuando desobedecemos, pues muchas veces viene el dolor y luego nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pues fíjate a ver si no hubo una desobediencia o no tomaste alguna paja por ahí que parecía fácil y que al final pues te llevó al camino equivocado. Bueno, yo les voy a contar de mi camino rápidamente, mi testimonio. ¿Quién soy yo? Me llamo Karen Agüed, soy hija de Dios principalmente, la mayor de 3 hermanos. Mis papás se llaman Maru y Javier. Estoy yo como primera hija, luego Ana Paula, mi hermana, luego Javier, mi hermano. Y soy una enamorada de mi religión, una enamorada de Cristo. Siempre me he sentido muy acompañada por Él. Tuve una infancia bastante bonita. Había situaciones irregulares con mis papás, como alcoholismo y otras cosas, pero yo tuve una infancia feliz y se las agradezco muchísimo. Pero en la pubertad y en la adolescencia me doy cuenta que hay una infidelidad. Y digo, no juzgo porque no sabemos qué pasó con ellos en sus infancias, no podemos juzgar a nuestros padres, hay que honrarlos, pero sí me afectó muchísimo la imagen paterna, ¿no? Entonces yo en esa época inmadura, y no me justifico, pero lo digo para que me entiendan, yo estaba buscando un refugio y quería escaparme de mi casa porque pues eran pleitos, era una situación muy desagradable. Yo, como la mayor de 3 hermanos, no se me sentía muy responsable y yo quería huir. Tenía un novio con el que llevaba 2 años y me brinqué las reglas. Yo siempre fui muy católica, de chiquita me sacaba todas las medallas de formación católica. Siempre quise mucho a Dios y le di un lugar muy especial en mi vida. Pero caí en la trampa. A los 19 años uno no está maduro, uno piensa conscientemente, piensa que el amor es que estás enamorada y a lo mejor estás confundida, distraída, no enamorada. Y bueno, pues salgo embarazada. De la manera más fácil que se puedan imaginar, no me costó ningún trabajo. Y en ese momento supe 2 cosas. Una, que me moría de miedo, que no sabía qué iba a hacer, que no era lo que estaba planeado. Sí lo soñaba con ser mamá de esta hija hermosa que se llama Karime, pero no estaba planeado. Y número 2, supe que esa niña tenía que nacer, porque fue un embarazo tan fácil y que se dio también sin ningún tipo de riesgo ni nada, que yo sabía que si Dios permitió esa vida, que siempre es bendición, era porque ella tenía que nacer y que probablemente ella tenga una misión en esta vida muy importante. Me caso por lo civil, por la iglesia. Yo iba consciente de que lo amaba, o creía que lo amaba, y de que el matrimonio era para toda la vida, por los valores que yo tengo inculcados. Pues nuestra inexperiencia, inmadurez, incapacidad para cumplir con los deberes del matrimonio nos llevó a que él fuera infiel, a que otra vez estuviera el alcoholismo presente de parte de él, y yo no soy ninguna santa. Yo no atendía bien la casa, era una niña, no sabía cocinar. La verdad es que ninguno de los dos cumplimos nuestros deberes como teníamos que haberlos cumplido. Y a los 2 años, pues descubro la infidelidad, se fue con una japonesa. Entonces, pues bueno, sufrí muchísimo, ¿no? Lo sufrí con mi papá, luego lo sufrí con mi esposo. Por salirme de Guatemala, me fui a Guatepeor, me fue peor saliéndome de mi casa, por lo cual no recomiendo a ningún joven nunca escapar de su casa, mejor enfrentar los problemas y sacar lo mejor de los problemas y no repetirlos. En fin, pues yo no me quería divorciar, para mí me pesaba ya la etiqueta de ser mamá joven, ahora madre soltera. Imagínense de ser divorciada a los 21 años. Fue una etiqueta que yo, la verdad, no podía con ella. Cada mañana decía, ¿por qué yo estoy divorciada a los 21 años? Yo que siempre he querido a Dios, ¿cómo es posible que me haya pasado esto a mí?
Pero fíjense ahí cómo la desobediencia me llevó a un dolor que duró muchísimos años y que me fue llevando tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, como una lista de dominó, donde se van cayendo todas las piezas. Sufrí otros desengaños, me tuve que divorciar, y digo me tuve que divorciar porque el matrimonio es de dos, la voluntad de los dos es indispensable, con uno no se puede hacer un matrimonio por más que uno quiera. Luché, fui con sacerdotes, guías espirituales, psicólogos, leí muchos libros, intenté salvar ese matrimonio por mi hija, por mí, y ya no pude. Él simplemente se fue. Este testimonio lo cuento no para juzgarlo, sino para que hay que pedir por él, que Dios lo bendiga, pero esa fue la realidad. Abandona el hogar, abandona la familia, me quedo yo con una bebé, a mis 21 años, lo saco adelante. Por supuesto nunca pensé en abortar, tengo conocidas que luego van y abortan. Yo nunca pensé en abortar, pero sí es muy difícil la decisión de seguir adelante con una bebé a tan temprana edad y enfrentar el mundo con una hija. Trabajé, pues empecé a salir adelante con ella, con mis días muy tristes, otros soleados, tratando de sacar lo mejor que podía de fuerza de Dios, ahora sí que la fuerza de Dios, porque no tenía una pareja que me fortaleciera. De hecho, sentía que todos los hombres nomás querían jugar conmigo. Bueno, regreso a mi casa con mis papás, de donde quise escapar, y dije, pues esta es mi casa y aquí tengo que vivir y pues verle lo bueno y ya, bendito Dios, mis papás ahora han tenido una conversión muy fuerte, tienen un matrimonio muy bonito. Bendito Dios, mi mamá es un ejemplo de gran perdón, de santidad para mí, de obediencia. Ahí está. Y tienen un matrimonio muy bonito, o sea que sí se puede reconstruir un matrimonio en crisis, sí se puede, pero también porque mi papá regresó a sus bases morales. A diferencia de mi exmarido, mi papá se equivocó. Los dos se equivocaron de alguna u otra forma, pero la diferencia fue que los dos quisieron, con su libre albedrío que Dios nos da, reconstruir su matrimonio. Bueno, pues me divorcio, todo, empiezo a buscar mi nulidad con todo el dolor de mi corazón, porque yo quería volver con Manuel, mi ex esposo, y me dice el padre que me casó: Karen, tienes causas de nulidad, estás muy joven, mejor busca tu nulidad, porque a lo mejor el sacramento no existió, y a lo mejor puedes rehacer tu vida de cara a Dios y casarte otra vez por la iglesia algún día. Bueno, pues tuvieron que pasar 10 años para que yo pudiera encontrar a un hombre bueno, que valorara a mi hija, que me valorara a mí, que ahora es Pablo, mi actual esposo. Nos casamos en octubre del 2016 en España y tenemos un bebé de 4 meses ahorita que se llama Pablito. Y bueno, ¿cómo convertí yo ese dolor de un divorcio? Los estoy resumiendo mucho porque tengo mucha información para ustedes y no me quiero centrar solo en mí. Solamente quiero que se den una idea les quiero dar una semblanza de quién soy yo. Durante ese tiempo que busqué mi nulidad, bueno, pues sí estuve tratando de conocer un buen hombre, no era nada fácil. Me caso con Pablo, pero antes de casarme con Pablo comienzo una pastoral para divorciados y matrimonios en crisis y divorciados vueltos a casar. Me di cuenta de la importancia de hacer un apostolado porque el Papa Francisco está pidiendo un acompañamiento pastoral para todas las familias que viven algo irregular. Una crisis, un divorcio, una separación, una violación, bueno, hasta la viudez. Hay que acompañar a los papás solteros, a las mamás solteras. Entonces empecé a enfocarme solo en mi dolor y en pobre de mí, y ya no puedo más, y estoy sola, y ya a esta edad, y con una hija, pues empecé a ver qué podía hacer yo por los demás. Lupita Venegas fue quien me inspiró la idea de hacer una pastora. Yo le dije, ¿dónde puedo conseguir ayuda para mí? Soy divorciada y en ningún lado, en ninguna parroquia encuentro yo unas conferencias que sean aptas para mí. Todas hablan para matrimonios, para hijos. Y Lupita Venegas me dijo, hazla tú. Y yo, pero ¿cómo? Tengo 22 años, 25, no sé. Y me dice, si tú ya lo viviste, puedes compartirlo. Y bueno, al final me fui con un sacerdote a preparar, con el padre Luis Enrique Silva, que él hace este apostolado en el centro de Guadalajara. Me preparo, me informo mucho de lo que está pidiendo el Papa, y en la parroquia de San Juan Macías comienzo junto con mi tía Laura, a quien ustedes la conocen porque conduce conmigo el programa, comienzo esta pastoral, y la verdad es que fue un éxito, desgraciadamente fue un éxito.
porque hay muchos divorciados, muchos separados y matrimonios en crisis. Y empecé a dar conferencias, invitar conferencistas y hacer un acompañamiento, tanto personal como público, a todas estas personas. Y mi corazón se empezó a llenar de muchísima satisfacción, porque salí de mi dolor para voltear a ver el dolor de otras personas y decir, bueno, si ya pasé yo por esto, voy a ver cómo los puedo ayudar a que no se divorcien, a que eduquen a sus hijos en el matrimonio para siempre e indisoluble, para que no cometan los mismos errores, y para ayudarles a lo mejor con su nulidad por la iglesia, porque muchas veces es nulo tu matrimonio y tú ni sabes, ni te imaginas, piensas que no se puede, que es muy difícil. Y ya, empecé esta pastoral, luego me fui a la radio, ahora estoy en la tele, tratando de extender esta pastoral lo más que se pueda para ayudar a estas personas que viven una situación irregular familiar. Así, a grandes rasgos, esa soy yo, soy hija de Dios, voy hacia Dios, ese es, por lo menos intento todos los días con todos mis defectos y mis caídas, intento seguir a Jesús. Bueno, los apóstoles mismos tenían defectos, pero siempre se mantuvieron siguiendo a Jesús. Entonces, pues hay que siempre mantener la mirada en Jesús. Esas 6 cositas aprendí yo de mi testimonio, de mi vida. Sonrisa en los labios siempre, aunque sangre el corazón. No importa cuántas veces se caiga, mientras se ame la lucha y no la caída. No se vale quedarnos caídos. Llórale, supéralo, pero siempre levántate. Saca provecho de la crisis, siempre saca bienes de males y abandónate en Dios. Hay una imagen que puse ahí porque hubo un día que yo le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo caminar yo sola, me tropiezo, tomo malas decisiones, a lo mejor estoy muy tontita, no sé, pero yo me voy a abandonar en ti, tú cárgame de plano, estoy sin fuerzas, estoy tristísima, cárgame y llévame tú a donde quieras que esté. Y no sé cómo, en qué momento, pues ya me cargó y ya me trajo a donde Él quiere que esté. Entonces, hay que abandonarnos en Dios cuando sintamos que ya no podemos más. No sé si me faltó mencionar otra, pero hay una muy importante que dice, cuando alguien se fue y dejó un vacío en tu corazón, llénalo con una misión. Agarra un martillo y una estaca y haz algo bueno por los demás. Que eso es prácticamente convertir tu dolor en alguna bendición para los demás, que no se desperdicie tu dolor. Bueno, vamos empezando por un punto muy claro, muy claro. Muchas veces creemos que Dios es malo y le echamos la culpa a Dios de nuestros sufrimientos y dolores, porque decimos, pues seguro fue la voluntad de Dios, Él quiso mandarme esta catástrofe, esta muerte, ya me divorcié, la culpa la tiene Dios. Y a veces tenemos una imagen de Dios muy torcida y le echamos la culpa de todo. Y yo les quiero dejar bien claro lo que dice la misma Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. Y lo alcanzo a leer bien, pero dice, el ladrón solamente viene a robar, matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en plenitud. Yo soy el pastor de mis ovejas y doy la vida por ellas. ¿No? Algo así dice. Lo pueden consultar ahí. Entonces tenemos que tener súper claro quién es nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que goza de nuestra felicidad. Él no goza de vernos sufrir, nunca estuvo en su plan eso. Él es un Padre como tú y como yo, que disfrutamos de ver a nuestros hijos felices y bien. Nos duele cuando sufren. Él es igual. Y lo dijo Él mismo, no lo estoy diciendo yo. Él mismo lo dijo. Y hace un énfasis en el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El enemigo, Satanás. Él lo dijo, no lo estoy inventando yo. Él dijo, Él viene a robar, Él viene a matar y Él viene a destruir. A partir de ahora, el día que tú veas en un sufrimiento que hay matanza, robo, destrucción o incluso la mentira, porque Él es el padre de las mentiras, ya sabemos de dónde viene. No viene de Dios. En Dios no cabe la maldad, en Dios no cabe la muerte, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Él dice que Él viene para que tengamos vida y vida eterna, no solamente vida de panzazo, vida en plenitud, con abundantes bendiciones. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Además, en la encíclica
encíclica postsinodal que se llama Amoris Laetitia, que yo les recomiendo muchísimo que la compren, este documento del Papa Francisco, también él refuerza esto que les acabo de decir. En su punto 149 dice: Dios ama el gozo del ser humano y Él ha creado todo para que lo disfrutemos. Hay otra frase por ahí que dice: hijo, trátate bien y no dejes de ser feliz cada día. O sea, Él quiere que cada día seamos felices. Él ama nuestro gozo y lo dice el Papa Francisco en su encíclica. Ahí lo pueden ustedes observar en esas citas que ahí pongo. Bueno, entonces, teniendo muy claro ya quién es nuestro Padre Dios y teniendo muy claro quién es el ladrón, y fíjense que no los pongo al mismo nivel porque Dios es el creador y Satanás es criatura. No es creador, no está al mismo nivel que Dios. Es una criatura, un ángel muy inteligente, mucho más inteligente que tú y que yo, y por ser tan inteligente, él toma decisiones permanentes. Santo Tomás de Aquino sustenta esto: el demonio se alimenta de nuestro dolor y ya no tiene la posibilidad de corregir su camino, porque él, por la inteligencia, que está superdotado él de inteligencia, por ser un ángel tan inteligente, ya no tiene la posibilidad de cambiar del mal al bien. Nosotros, así pequeñas hormigas como él nos ve, somos hijos de Dios, nos alimentamos de él y tenemos la gran posibilidad de arrepentirnos y de corregir el camino cada que nos equivoquemos, y por eso él nos odia tanto, porque tenemos la gran posibilidad de todavía amar a Dios y ser felices. Ahí lo pongo con rojo: el ladrón roba, mata, destruye y miente, y Dios pues es vida en abundancia. Como les decía hace rato, Dios nos dio la libertad para escoger cualquier cosa. De nosotros depende si obedecemos o desobedecemos. Si Dios nos quita esa libertad, se estaría contradiciendo a Él mismo, porque el que ama nos deja libres, ¿no? Es horrible tener a un esposo o a una esposa a la fuerza para que nos ame. ¿A quién le gusta que lo amen a fuerza? Él nos deja libres y a veces permite los dolores, no porque los quiera, sino dice: pues ¿qué hago yo? Yo permito el dolor. Si Hitler quiere empezar una guerra, pues yo no quiero la guerra. Va a traer sufrimiento, una masacre mundial, pero Hitler tiene libre albedrío, porque es mi hijo. Y él permite el dolor porque respeta nuestro libre albedrío. Y si un santo es santo y su libre albedrío le llevó a ser una super persona y testimonio para los demás, pues claro, Dios va a estar feliz y también lo va a respetar, su libre albedrío. Entonces quiero que vean que no es culpa de Dios el sufrimiento muchas veces. Y el padre de la mentira siempre va a estar al acecho para hacernos caer en sus trampas, consciente o inconscientemente, Él tampoco se puede meter a nuestro corazón si nosotros no lo permitimos, no tiene ese poder. Sin embargo, al igual que Dios, Él necesita que le invitemos a nuestra vida para poder hacer de nuestra vida una miseria. Y a veces le invitamos inconscientemente. Digo, hay gente que le invita conscientemente, Hay gente que dice: yo no creo en Dios, me vale, renuncio a Dios, voy a consagrar a mis hijos al demonio. Hay gente que lo hace. Hay artistas famosos que consagran su alma y lo dicen en entrevistas. Pero la mayoría de nosotros, por ignorancia, y también lo dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no porque seamos malos, no porque busquemos el mal, pero por falta de conocimiento muchas veces caemos en trampas por no estar bien informados. Y el enemigo, si hay una invitación involuntaria, inconsciente, él la va a aprovechar, va a aprovechar la oportunidad. Si vas a que te lean las cartas, o si practicas yoga, o si vas a constelaciones familiares, él va a decir: aquí me están invitando, y él es el padre de la mentira, se viste de luz. Entonces, aguas con abrir puertas donde no debemos de abrirlas, porque el primer mandamiento es muy claro, y dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Qué haces? Haciendo yoga, que significa unión con una deidad. ¿Y con cuál deidad? Si mi única deidad es Dios, Cristo, ¿por qué voy a buscar a Dios en otros lados? ¿Qué haces yendo con chamanes? En tu desesperación del dolor, dices: ya me urge ir con un chamán a que me haga una limpia, lo que sea, pero que me quiten este dolor. ¿Qué haces buscando a Dios donde no lo vas a encontrar? Dios te lo dijo:
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si me quieres encontrar, mira, la Eucaristía. Aquí me quedo con ustedes en cuerpo y alma. Eucaristía, sacramento, en los sacramentos, en la misa. Quien no pueda comulgar sacramentalmente porque está divorciado o vuelto a casar o en estado de pecado, vas a misa y ahí encuentras a Cristo y comulgas espiritualmente. No hay pretexto, pero ahí se encuentra Dios. No se encuentra con los chamanes, con las cartas, con la lectura del café, el tarot. Ahí no se va a encontrar a Dios. Y lejos de acercarnos a un posible alivio, nos vamos a alejar cada vez más y más de la verdad. Y el camino del atajo, que les platicaba al principio, nos va a llevar a caernos tarde que temprano. Entonces tenemos que tener bien claro quién es Dios, quién es el enemigo, qué quiere uno, qué quiere el otro, y hay aguas con las trampas. La verdad es que es muy sencillo, no se compliquen. Dios, pues el rosario, la misa, no nos cuesta ni un peso, ¿eh? Y en cambio un chamán te va a sacar dinero y no te va a arreglar nada. En cambio el rosario no cuesta ni un peso, ir a misa no cuesta ni un peso, y de veras las bendiciones que uno recibe alimentándonos de Cristo son inmensas. Simplemente ir al Santísimo expuesto te sana. Imagínense que el Santísimo está emanando unos rayos de luz que son sanadores. Simplemente en el silencio ponerte delante de Él te sana. Y en el silencio encontramos a Dios muchas veces. En un mundo lleno de ruidos, donde no le damos espacio a la reflexión, a la oración, es muy difícil de repente encontrarnos a nosotros mismos. Pero en el Santísimo y en el silencio, a fuerza, algo va a llenar ese silencio. En el Santísimo, de la forma correcta, y te aseguro que Dios te va a hablar, te va a iluminar, te va a decir el camino. Bueno, como les comentaba, el dolor no estaba en el plan de Dios, nunca estuvo. Ustedes saben que estamos en un mundo que todavía no está redimido, estamos en un mundo incompleto, en un mundo caído. Al principio, Adán y Eva estaban en el paraíso. El plan de Dios era ese para nosotros, el paraíso. Tan es así que el Apocalipsis dice que va a llegar el momento en el que los leones no comerán carne. Los leones van a pastar, las víboras no nos van a morder, un bebé lactante podrá convivir con las víboras en un nido de serpientes, porque el plan de Dios es armonioso, es perfecto, no hay maldad, no hay veneno, no hay destrucción. Su plan de Dios, ese era para nosotros. Pero sabemos también que cuando el pecado original entra al mundo, junto con ese pecado original entra el dolor. ¿Por qué? A raíz de la desobediencia. Cuando veamos estas siglas, RMD, acuérdense, robar, matar, destruir, ya sabemos que pues seremos víctimas de ese pecado original, que además recuerden que se hereda. El bautismo nos quita el pecado original, pero lo heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo no tengo la seguridad hoy por hoy si otros pecados se hereden, pero un padre me dijo que las consecuencias de los pecados, las consecuencias de un pecado, sí se pueden ir heredando. Por eso vemos realidades donde hay familias trágicas. Hay familias donde siempre se muere un hijo y se repite la historia, o de alcohólicos, el papá, el abuelito, el hijo, el nieto, o de infieles. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa concupiscencia o esa tendencia a caer en lo mismo que el papá y el abuelo y el bisabuelo? Yo no sé, pero si el pecado original se hereda, pues quizás es una consecuencia de nuestro pecado. Así como el cuerpo hereda el ojo azul, el pelo de tal color, la tez, así como nuestro cuerpo hereda ciertas características, yo creo que el espíritu también hereda ciertas tendencias a... No que tu pecado sea el pecado de ellos, pero la consecuencia del pecado muchas veces queda ahí porque ya se infiltró alguien que ya sabemos que es el enemigo y tenemos que hacer algo para quitarnos de eso. De hecho, la naturaleza de Dios es la de bendecir, no la de maldecir. En el Éxodo, en la Biblia, dice que las bendiciones se heredarán hasta la 1000ª generación y las maldiciones hasta la 4ª. Fíjense qué Dios tan grande tenemos que hasta la 1000ª generación va a heredar las bendiciones de nuestros padres. 1000 contra 4. Entonces, ¿quién es Dios? Alguien que nos quiere bendecir. Su naturaleza es bendecir, no maldecir. Él hace nuevas todas las cosas y Él crea a sus criaturas
no para que se destruyan, sino para que tengan vida eterna. Para Él no hay destrucción, ni siquiera con la muerte. ¿Qué hace con la muerte Él? Viene y la redime con su resurrección. Él no dice, pues ya se metió la muerte en el mundo, pues ya que se queden todos muertos. No, Él viene como el nuevo Adán, así como Adán era un hombre, un ser humano, que pecó y metió el pecado al mundo. Entonces Cristo se hace hombre, por eso le dicen el nuevo Adán, y siendo hombre, muere y resucita para redimir esa muerte, para darnos esa esperanza de resurrección. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de sufrimiento que hay en el mundo. Hemos mencionado mucho los sufrimientos que entran a base del pecado. Yo les llamo sufrimientos innecesarios. ¿Por qué innecesarios? Porque a Dios no le sirven. ¿Tú crees que a Dios le sirve un divorcio? ¿Tú de veras crees que a Dios le sirve una matanza de un hermano a otro? ¿Le sirve a Él eso? La verdad no. Es un sufrimiento que Él no quiere que pase, no quiere que nos peleemos, que nos matemos, que secuestremos. Este sufrimiento no es la voluntad de Dios y entra por culpa del pecado y como consecuencia de nuestra desobediencia. Y ahí menciono algunos sufrimientos que vienen a causa de la falta de perdón. Muchas veces cerramos el corazón porque tenemos rencor a alguien, a nuestro exmarido, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y al cerrar nuestro corazón y no perdonar, la comunicación con Dios no puede ser al 100. Porque Dios quiere un corazón libre, en gracia, sano, fuerte, para poder estar en contacto contigo dándote sus bendiciones. Tú no puedes cerrar el corazón a una persona y vivir con ese rencor y abrírselo a Dios al 100. No, o está abierto tu corazón o está cerrado. Entonces, fíjate bien qué rencores tienes, a quienes no has perdonado, aunque no te pidan perdón, tú puedes perdonar para que tú sanes, porque el que no perdona se hace daño él mismo. No creas que castigas al otro, al que no perdonas, te castigas tú mismo porque es un veneno. Cuando no perdonas te estás envenenando tú mismo. El amargado eres tú, la verdad. Entonces, vamos viendo cómo perdonamos para poder otra vez restaurar nuestra comunicación con Dios. También hay traumas de la niñez. Hay niños que son violados. Eso es un trauma, es un ejemplo. Ese corazón tiene que sanar de ese niño, hacer una oración muy fuerte todos los días de sanación para sanar ese trauma de la niñez y que no estemos sufriendo a causa del enemigo con esas violaciones que no son voluntad de Dios. También las relaciones no saludables. Y ahí entran las relaciones de amistad y las sexuales. ¿Cuántas relaciones de amistad son dañinas? San Pablo lo decía, una mala compañía pues te contamina, en sus palabras, pero lo decía, ¿no? Entonces, fíjate con quién te juntas, porque a veces nos vamos con el compadre que nos invita a la cantina, a emborracharnos con prostitutas, o nos dan malos consejos, y tarde que temprano, el alma se contamina. O sea, se contagia, o sea, esa relación no saludable te está haciendo sufrir. Imagínate, te dan un mal consejo, tú vas y sigues el mal consejo, otra vez hay una desobediencia y va a haber dolor, tarde que temprano. Y también las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, la fornicación, y lo dice en Corintios 13, creo, dice que las relaciones sexuales ilegítimas ante Dios nos queman por dentro. No estoy diciendo que los divorcios vueltos a casar están condenados. Yo no estoy condenando a nadie, simplemente estoy diciendo pues que tenemos que hacer un esfuerzo en esa situación de vivir como hermanos o buscar la nulidad, buscar regularizar lo que está irregular para poder tener una convivencia conyugal como Dios la quiere. Dentro de un matrimonio, la relación sexual te santifica. Fuera del matrimonio, la verdad es que nos condena, ¿no? Porque es atentar contra un mandamiento que nos dice, no fornicarás, no cometerás actos impuros. Entonces, si un amigo con el que no tienes sexo te contamina con sus malos consejos, imagínense a alguien con el que tuviste una integración física, y no solo física, sino también espiritual, porque se compenetran los cuerpos y las almas. Entonces, ahí vienes tú cargando, pues toda la lista de crucecitas que trae la otra persona con la que estuviste, pero no se preocupen, todo tiene solución. Hay que cortar con esas relaciones no saludables, con una buena confesión,
recordando cada una de ellas para bendecirlas, poniendo la cruz de Jesús entre ellos y nosotros, para solo recibir sus bendiciones y no lo malo, sino lo bueno, y con una buena oración, una buena confesión, lo podemos lograr y nos quitamos de ese sufrimiento que venimos cargando. Todo esto, y algo muy importante, la idolatría, el ocultismo. Ese sufrimiento pues tampoco viene de Dios, porque Él no quiere que vayas con los brujos, a la magia blanca, a la magia negra. No hay magia blanca ni magia negra, al final es magia y eso pues no es de Dios. Cuando nos dijo Él, vayan a la magia, vayan a no sé qué, nada, o sea, no viene de Dios. Y la idolatría es el peor pecado contra Dios porque Dios es un Dios celoso, lo dice Él mismo. Es raro que use esas palabras en la Biblia, pero lo usa y dice que no nos haremos figuras ni altares, ni adoraremos a nada bajo la tierra, ni bajo las aguas, ni arriba de nosotros, solo a Él. Entonces, cuando caemos en el ocultismo, yo creo que ahí sí hay muchísimo sufrimiento porque estamos abriéndole las puertas directamente al enemigo. En cambio, del otro lado, hay un sufrimiento que sí es necesario. Un sufrimiento que pudiera ser voluntad de Dios. A regañadientes lo digo, pero a lo mejor, como cuando un padre castiga a un niño y dice, pues yo no te quiero castigar, pero pues si no, no me vas a hacer caso, te tengo que poner un límite, o te tengo que inyectar para curarte, la inyección duele, pero pues si no, no te vas a curar. Ese tipo de sufrimiento correctivo, por amor, quizás sí es la voluntad de Dios. Ese ayuda a la extensión de su reino. Ese sufrimiento es, el más claro ejemplo es el de el ciego de nacimiento, que lo encontramos en el Evangelio de Juan. Fíjense cómo los discípulos ya desde aquella época relacionaban el pecado con la enfermedad física, porque se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, Maestro, ¿quién ha pecado para que este ciego fuera ciego? ¿Él o sus padres? ¿Quién ha pecado? O sea, ya lo daban por hecho que había un pecado que había causado en él la ceguera. Y Jesús contesta, ni él ni sus padres, sino para que se manifieste la voluntad de mi Padre. En ese caso él nos está diciendo, este sufrimiento sí lo quise, es necesario, pero porque va a ayudarme a la extensión de mi reino. Voy a sacar un bien mucho mayor. O el dolor, por ejemplo, de los primeros misioneros. Tuvieron que pasar jornadas muy largas de viaje, calor, mal clima, bueno, incluso hasta el martirio, que es un sufrimiento, pero ayudó a la extensión del reino de Dios. Con lo cual, ese sufrimiento puede ser necesario, además de que nos lleva a nuestra salvación directamente. De hecho, en este sufrimiento el beneficiario es Dios. Él sale beneficiado porque se extiende su reino. En el otro sufrimiento innecesario, depende mucho de nosotros quién sea el beneficiario, si Dios o el enemigo. Aunque el autor de ese sufrimiento sea Satanás, aunque el autor sea él, por nuestra mala decisión del ocultismo, de la brujería, de la fornicación, de lo que sea, no necesariamente tiene que ser el beneficiario. Podemos, incluso dentro de este dolor tan grande, podemos incluso hacer beneficiario a Dios. ¿Cómo? Convirtiendo ese dolor en bendición, no amargándonos. Si tú te amargas y tienes pensamientos suicidas y vives súper triste a causa de un sufrimiento innecesario o necesario y lo conviertes todo en negro, contagias a las demás personas de tristeza, de soledad, de rencor, incluso te vuelves malo, haces el mal a los demás porque te quieres vengar y todo, pues ¿quién es el beneficiario en ese dolor? ¿Quién está ganando? ¿Dios o el enemigo? El enemigo. En cambio, si tú dices, bueno, pues ya me tocó sufrir esto, pero voy a ser beneficiario a Dios, que este dolor no pase en balde, que no se desperdicie, yo voy a hacer que Dios sea el beneficiario, pues entonces, en vez de quererme suicidar y ir por el mundo contagiando de cosas negativas a la gente, pues mejor lo convierto en una bendición, y ahorita les voy a decir cómo, para que Dios sea beneficiario y ayudemos a Él a la extensión de su reino. A ver, sobre el sufrimiento, les quiero decir algunos puntos. Ya vimos más o menos qué es el sufrimiento, qué es el dolor, de dónde viene, los tipos de sufrimiento, para que se den una idea. Yo no les recomiendo que se queden atorados ahí. Yo no quiero que se queden en, oye Karen, y si yo sufro, ¿por qué será? ¿Por esto o por lo otro? ¿Y cuál fue la causa? ¿Y qué tal si fue mi desobediencia de hace 23 años?
sea, yo no quiero que se queden ahí, porque quedarnos estancados en el por qué es inútil. Yo quiero que pasemos al para qué me tocó vivir esto, a lo útil. Ok, te tocó vivir eso, a lo mejor fue por Dios, a lo mejor fue por tu pecado, no sabemos, pero ya te tocó vivirlo. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Es lo que nos tiene que importar. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Entonces, sobre el sufrimiento, en Amoris Laetitia, otra vez, la Biblia, vemos que la Biblia está poblada desde el primer capítulo, o sea, desde que Caín mata a Abel, desde ahí está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor, de historias de crisis, de pecado y de muerte. O sea, desde cuando Caín mata a Abel hasta Job, vemos muchísimo cómo se ha ido repitiendo todo esto de la crisis. Y Jesús no es ajeno a eso. Desde que nació Jesús, simplemente nació en una familia modesta, en un pesebre. O sea, desde que Él nació, literalmente sufrió, yo creo, como humano sufrió, porque aparte tuvieron que huir. Herodes lo quería matar, tuvieron que huir a una ciudad extranjera. O sea, realmente Él se une a nuestro dolor desde que nace. Y la Biblia, la palabra de Dios, se ha mostrado como compañera de viaje a través de todas estas historias a las familias que sufren algún dolor. Eso lo dice el Papa en su encíclica, en los puntos, que no alcanzo a leer, 19, 21, 22, ahí lo pueden ver. El Papa dice, Jesús se humaniza con el dolor de todas estas generaciones que han pasado por ahí y se deja involucrar pues, en la muerte de Lázaro, cuando la viuda de Naín le pide que su hijo pues, que murió, que lo resucite. O sea, Él realmente se deja involucrar en todos estos episodios. Y al final, Él nos dice la meta. Y la meta está ahí guardada. Dice, Dios enjugará tus lágrimas de tus ojos y ya no habrá más llanto, más luto, más muerte ni más dolor. Él te lo vuelve a decir, ¿no? A todas estas generaciones que pasan por esto. Eso lo pueden encontrar en la cita bíblica y en Amoris Laetitia. Bueno, además también tengamos en cuenta que un mundo sin sufrimiento, nadie quiere el sufrimiento, pero tengamos también en cuenta que si no existiera el sufrimiento, no tendríamos la oportunidad de crecer interiormente. Interiormente, tuve un error ahí, pero es interiormente. Y de experimentar el gozo que viene después. Porque cuando hemos sido capaces de darle un sentido a nuestro sufrimiento, experimentamos después un gozo. Cuando superamos la crisis, o sea, una cosa es vivirla y desperdiciarla y otra cosa es haber entrado en la crisis, haber sido probados, haber salido de ella, haberle encontrado un sentido y entonces viene un gozo que no seríamos capaces de sentir si no tuviéramos el sufrimiento. Además, el sufrimiento nos acerca a Dios. Cuando tocamos fondo, buscamos a Dios. Desgraciadamente no lo buscamos antes a veces. Algunas personas lo buscan hasta que no les queda de otra, hasta que tocan fondo con el sufrimiento. Así que nos conduce a Dios. Todo esto está sustentado en esta encíclica y además en cartas del Padre Loring que he estado leyendo y todo. Nos hace más humanos y nos sensibiliza con el dolor humano de nuestros hermanos. Alguien que no sufre de repente es como, ay, por favor, ya, dale vuelta a la página. No ayudas porque no sabes lo que se siente. En cambio, el dolor nos sensibiliza y nos hace estar al pendiente de los demás y nos acerca a nuestros hermanos. Nos da la oportunidad de participar, fíjense qué importante, de participar con Jesucristo en la redención y la salvación del mundo. ¿Cómo es eso? Pues si yo ofrezco mi dolor y lo uno al dolor de Cristo en la cruz, soy copartícipe con Jesús de la redención del mundo. Le doy un valor infinito. Le digo, Jesús, tú sufriste esto y esto y esto por mí. Yo estoy manifestando mi amor por ti, ofreciéndote esto. A lo mejor el sufrimiento que me llegó no me lo mandaste tú, fue a causa de mi desobediencia. Pero Dios aún así recibe lo que le ofreces. No le gusta verte equivocarte, no le gusta verte llorar, pero si tú se lo ofreces, claro que lo va a recibir y lo va a transformar en bendición, por supuesto, porque Él hace nuevas todas las cosas, Él todo lo redime. Entonces, ¿qué mejor que en vez de que se vaya al barro nuestras lágrimas y se sequen y no sirvan de nada, mejor las ofrecemos para que se convierten en perlas
y que Dios el día de mañana en el reino de los cielos nos reciba con todos esos tesoros para nosotros, ¿no? Entonces, unamos nuestro dolor al dolor de Cristo en la cruz para darle un valor infinito y participar con Él en la redención de la humanidad. Y además, nos hace el dolor resurgir como el ave fénix, como el águila, renovarnos, nos hace renovarnos y resurgir más fuertes, más sabios, más completos que cuando nos caímos, o por lo menos eso sentí que me pasó a mí. O sea, sentí que me caí, pero luego resurges con una fortaleza que Dios te da y mucho más sabia. Entonces, pues hay que siempre resurgir como esa águila. San Agustín decía que Dios no manda imposibles. A ver, está la cruz que a lo mejor nos manda Dios, y a lo mejor está la cruz que no te manda Dios, pero pues que estás cargando por decisión propia. Pero al final del día, San Agustín dice que Dios no nos manda algo que no podamos soportar. Él quiere que hagas tú tu 50%, ¿no? Él quiere que tú hagas todo lo que puedas y le pidas a Dios todo lo que no puedas para que Él te ayude a que sí puedas. San Agustín lo dice. Y también, pues la cruz con la ayuda de Dios es mucho más llevadera y por amor a Él. San Juan de la Cruz decía, justamente decía esta frase, decía: tan grande es el bien que me espera, que toda pena me da consuelo. Porque fíjense que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios te regresa todo el 100%. Cada dolor que tú le ofreces, cada peso que tú le das a una persona pobre, Dios te lo regresa. Cada que tú das el diezmo, Él te lo regresa en bendiciones al 100%. Entonces, pues San Juan de la Cruz decía: me tocó esta pena, pero bueno, me espera más felicidad en el cielo. Entonces ya se alegraba hasta con sus penas. El sufrimiento por sí mismo no tiene sentido, pero cuando se ofrece a Dios, como les comentaba, se le da un valor infinito. Podemos ofrecerlo también por la conversión de los pecadores. La Virgen de Fátima pidió varias veces que hiciéramos pequeños sacrificios por la conversión de los pecadores. Imagínate qué bonito que tú lo ofrezcas y salves a un familiar tuyo que no sabes si está atorado ahí en el purgatorio, o que salves a un alma del purgatorio que tú no conoces, pero que ya que tú te mueras, esa alma va a estar intercediendo por ti. A ese grado podemos llegar con la inversión de ponerlo en manos de Dios, sabiendo que es el mejor, ahora sí que el mejor banco inversionista, nos va a regresar los intereses al 100%, pero tenemos que saber entregárselos a Él. A ver, es como, mucha gente me dice: Karen, es que Dios venga y me quite el dolor, que por favor, Diosito, ven y quítame el dolor. No, espérate, tú ven y entrégaselo. A ver, si los zapatos se te descomponen, tú no vas a decir al zapatero: venga a mi casa por los zapatos y quítemelos porque ya no sirven. Tú vas a ir a entregarle al zapatero, que es el experto, tus zapatos, para que Él te los renueve, te los arregle, te los transforme. Y Dios lo va a recibir y te lo va a transformar en bendición. Se los aseguro. Pero hay que consagrarle ese dolor a Él. Hay que entregárselo en un paquetito y decirle: pues yo ya no puedo con esto, pero yo te lo entrego a ti, redímelo, transfórmalo. A lo mejor te va a entregar tus mismos zapatos, más limpios, más bonitos. Por ejemplo, tu matrimonio en crisis. Señor, no le veo la solución, yo hice lo que pude, ya di mi 50%. Aquí está mi paquetito de mi matrimonio. Y a lo mejor te va a renovar tu matrimonio, y como el vino, entre más añejado, va a estar buenísimo tu matrimonio como el vino, y te lo va a entregar renovadísimo. Con la muerte de un ser querido, dices: Karen, pues no me lo va a regresar. Ok, estoy de acuerdo. No te va a regresar el zapatito igual, porque no te va a entregar a tu hijo que se murió otra vez físicamente aquí. Pero ojo, eso no quiere decir que tu hijo esté muerto. Tu hijo no dejó de existir. Y lo digo porque sé que aquí hay personas que han perdido hijos y me dijeron que venían. Tu hijo no dejó de existir, solamente, y el Papa lo dice en su encíclica, está transformado. Y tenemos que aprender a vivir con nuestros seres queridos difuntos de otra manera. No los vemos físicamente, pero están ahí y están transformados en bendición por Dios. Entonces, entrégale tus zapatitos y a lo mejor Dios te dice: te voy a regresar unos patines, te voy a transformar tu zapato en un patín. No es lo mismo que tú querías, pero es un patín. Échale bueno a la imaginación y haz algo bueno con esos patines. Tu hijo te va a estar esperando en la eternidad y vas a volver a abrazarlo eternamente. Mientras tanto,
usa tus patines que te estoy dando, tu dolor transformado, y a lo mejor vete a un orfanatorio donde hay muchísimos niños que no tienen papás, adopta espiritualmente a uno de ellos y llena ese hueco con esa misión. Acuérdense que en el marco de nuestro sufrimiento, está nuestra misión. Si no sabemos qué hacer de repente, pues digamos, bueno, mi marco del sufrimiento es mi divorcio, mis hijos, pues aquí voy a actuar yo. Mi hijo se droga, sufrí mucho eso, voy a ayudar a las fundaciones antidrogas. Entonces, ahí te está pidiendo Dios que actúes en el marco de tu sufrimiento. Jesús lloró con la muerte de Lázaro. ¿Y por qué lloró si él sabía que lo iba a resucitar? Porque sabía que iba a volver a morir, obviamente, nuevamente en el cuerpo, por causa del pecado que entró en el mundo. Y él llora con cada uno de nosotros cuando enterramos a un familiar, porque no le gusta la muerte. Se los digo para que sepan que pues él no se alegra con el sufrimiento nuestro. Él llora como lloró por Lázaro, pero nos va a resucitar y por eso él viene a redimir. De hecho, ahí dice, el hombre es llamado a la plenitud de su vida, y lo podemos encontrar en otra encíclica que se llama Evangelium Vitae. Una vez más nos lo dice el Papa. Bueno, pues rápidamente, cuando el dolor aparece, hay que pasar al para qué, no quedarnos estancados en el por qué. Hay que preguntarnos qué nos tiene atorados, porque a veces queremos solucionar nuestro dolor espiritual con cosas materiales. Y eso no se puede. Hay que seguir a la siguiente porque me queda poco tiempo. Hay que aprender a caminar sobre las ampollas. Los peregrinos que van al camino de Santiago dicen, yo no puedo caminar más, tengo ampollas en los pies, pero aprenden a caminar aún sobre las ampollas. Y nosotros con nuestra ampolla en el corazón, porque tenemos ampollas en el corazón, no podemos esperar a que el sufrimiento desaparezca para seguir caminando. No podemos distraernos con lujos, con materialismo, con ocultismo. Otro tipo de idolatría es el materialismo y el consumismo, no solamente la brujería y el ocultismo. También cuando hacemos del dinero un dios y nos aferramos a algo, sufrimos. Entre más ligeritos caminemos, mejor. Cuando pones sobre tu espalda muchas cosas y te aferras a esta persona, esta codependencia, el dinero, el coche, no podemos caminar ligeros. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Nos distraemos, nos frenamos. Entre más cosas nos quitemos, estaremos más ligeros para caminar, y en la sencillez también está la alegría. Entonces seguiremos caminando sobre las ampollas. Lo más auténtico de la vida es que, habiendo sido probados en la crisis, sigamos adelante. Así como el oro y como la perla, el oro tiene que pasar por fuego, ese metal tiene que pasar por fuego y acrisolarse para llegar a ser ese metal tan precioso que es el oro. Y como la perla, fíjense que es producto del dolor. Ninguna ostra que no ha sido herida puede producir perlas. De hecho, Jeremías lo dice, si eres capaz de sacar lo precioso de lo vil, serás mi boca. Entonces, estamos llamados a sacar lo precioso de lo más vil, así como las perlas. Y esto es muy importante, creo que ya no voy a terminar toda la presentación porque ya me extendí, pero esta es muy importante porque ustedes vinieron a esto. ¿Cómo se transforma el dolor en bendición? Piensen que el dolor es un alma que sufre y la bendición es un alma que está feliz, en abundancia y en paz. Tiene que haber un canal espiritual que nos lleve del dolor a la bendición. Canal espiritual, porque el espíritu es el que sufre y el espíritu es el que quiere estar feliz. Y somos cuerpo y espíritu. Y para que el que tenga la duda, las lágrimas son un claro ejemplo de que somos cuerpo y espíritu, porque las lágrimas expresan perfectamente en el cuerpo lo que el alma siente. Entonces, no busquemos un canal material para ser felices, ni las drogas, ni el alcohol, ni el consumismo, ni el tarot, ni la brujería. Nada material nos va a llevar a sanar esa herida y convertirla en bendición. Tiene que ser forzosamente a través de un canal espiritual. Ahí abajo viene, ahora sí que, el resumen de cómo transformar tu dolor en bendición. Ofrecer y consagrar ese dolor a Dios, manifestando mi amor por Él. Orar eficazmente con el poder de la palabra que tenemos. Dios nos dio el poder de la palabra. Tan es así que se nos prohíbe jurar y maldecir, porque nuestra lengua tiene poder. Usando nuestra lengua correctamente para orar en el nombre de Jesucristo y por su sangre preciosa, orando correctamente y sanando, podemos cortar muchísimos de nuestros dolores y convertirlos en bendición. También es muy importante vivirlo con fe.
Un dolor vivido con fe, como decía mi abuelito, que no descanse, es un dolor que no se desperdicia. Es como nuestro purgatorio en la tierra, nos está purificando de alguna forma. Hay que vivirlo con fe y con confianza en Dios, unirlo a Dios y encontrar en la misa, en la comunión y en la oración del Santísimo, pues nuestra solución para entregarle a Él, como decíamos de los zapatos, ¿no? Entregarle a Él nuestro dolor para que Él lo redima. Y ayudando a otros, como les decía, ¿no? Siempre voltea a ver el dolor del otro. Si te estancas en tu dolor, créeme que indeciblemente vas a sufrir 1000 veces más que si sales de tu dolor y volteas a ver el dolor del otro y haces algo por él. De nada nos sirve caminar solos y llegar a la meta si no aprendimos a caminar con el hermano que sufre. Incluso los peregrinos de Santiago de Compostela dicen, hay unos muy lentos, que están heridos, me da flojera esperarlos, pero se dan cuenta que en equipo es mucho mejor caminar juntos. Y el Papa nos pide un acompañamiento muy de cerca de mano de los divorciados, de los ancianos, de los migrantes, de los enfermos, en su encíclica Amoris Laetitia. Y esto es caminar con el que sufre y ayudarle. Tenemos una responsabilidad de ayudar al que sufre. Es una oportunidad pastoral o del que ha perdido un ser querido. Entonces, para un dolor espiritual, una medicina espiritual, la Eucaristía. Es la mejor vitamina y es la mejor medicina para sanar. De verdad que la Eucaristía sana hasta físicamente y espiritualmente. Una buena confesión y el Santo Rosario. La Virgen María es una chulada, yo lo he comprobado muchísimas veces. No falla, intercede siempre por nosotros con su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo no le niega nada a ella porque es su mamá, y así como ella no le negó nada a su Hijo aquí en la tierra, Jesús no le niega nada a su madre en el cielo. Entonces, bueno, ya mencionamos que no caigamos en falsas promesas como todo lo material, ni drogas, ni amuletos, ni alcohol, porque eso no nos va a llevar a la bendición. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ya lo habíamos dicho. Caminemos juntos, también ya se los dije. Y esto es muy importante y a lo mejor quiero cerrar con esto: celebra tu propia misa. Cuando tengas mucho que sufrir y no sepas qué hacer con eso, tú di como el Padre dice, o como Jesús dijo en la última cena: este es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Ofrece tu cuerpo y ofrece tu dolor y haz tu propia misa para ofrecer ese dolor por otros, por tus familiares, por tu hijo que se murió. De hecho, me dice el Padre Ángel Espinosa, que les manda un saludo, que la muerte no existe, que Dios es vida, que solamente se nos adelantaron los que se nos han ido, pero que están más vivos que tú y que yo, están más vivos que nunca, ya no tienen calor, ni frío, ni molestias, están esperándonos para darnos un abrazo fraterno. Imagínense cuántas almas puedes tú salvar con tu generosidad, solamente por ofrecer tu dolor en bien de otras personas, de los pecadores y todo. Al darle un sentido a tu sufrimiento, vas a tener paz. Y es muy diferente sufrir con paz que sufrir con angustia. Tenía mucho más para ustedes, tenía una pantalla para los divorciados, otra para los que han perdido un hijo, palabras del Papa. Se los quiero compartir porque sí me gustaría, es que es muy importante la información, pero ya se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. Que Dios los bendiga. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.